Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. La vida puede cambiar. Capítulo 25. Mark se sentó en uno de los asientos del Bioship mientras apoyaba su cabeza entre sus manos. Megan fue la última en entrar antes de que se cerrara el agujero en el barco, luego caminó hacia el frente del barco y se sentó antes de girar en su silla y mostrando una brillante sonrisa a todos. Estoy tan feliz de que vamos a ir juntos nuevamente a misiones. Les dijo a todos obteniendo una sonrisa de Dick y Donna, aunque Connor ni siquiera la miró, lo cual fue algo que hizo que su sonrisa flaqueara un poco. Sin embargo, se recuperó rápidamente y volvió su mirada hacia Mark. Me alegra ver que te unes al equipo, Mark, siempre es bueno hacer nuevos amigos. Ella dijo con una sonrisa. Mark se rió entre dientes. No me uniré al equipo, señorita Martian, solo soy una incorporación temporal, una vez que complete el trabajo volveré a vivir mi vida. Dijo que aunque no estaba preparado para que ella lo mirara como un cachorro al que acababan de patear. Dick se rió de esto. Como si tuvieras una vida, eras un criminal antes de que tus poderes despertaran. Dijo divertido haciendo que Donna se riera levemente. Mark simplemente puso los ojos en blanco y se volvió hacia la ventana, aunque antes de hacerlo, su mirada se desvió hacia Connor, quien estaba sosteniendo una pequeña caja de metal en su mano, luego rápidamente la guardó en su bolsillo y siguió el ejemplo de Mark de tratar de excluirse. La charla del grupo. Aunque Mark se preguntó por qué hizo eso, para Mark era comprensible ya que no los conocía muy bien y estaban hablando de cosas de las que simplemente no tenían idea, como monos voladores y Sportsmaster. Pero para Connor, que había estado presente en las mismas misiones, no tenía sentido que no quisiera hablar. Podría simplemente ser antisocial. Pensó para sí mismo. Mark suspiró al darse cuenta de que estaba mirando demasiado profundamente cosas que no le importaban particularmente. Batman me dijo que una vez que entremos en Vialia debemos camuflarnos e ir a las coordenadas especificadas, donde usaremos nuestros disfraces y entraremos a la subasta. Dick les explicó a todos. Mark se rió disimuladamente. ¿Será así de fácil, verdad?, preguntó. Probablemente no, pero no hay nada de malo en tener un poco de esperanza. Si nos separamos la misión no cambia. Dirígete a la subasta, dijo Dick antes de lanzarle un reloj a Mark. Las coordenadas GPS están registradas en el reloj, todos tenemos una, así que no debería haber problemas para encontrarnos. Él continuó. A menos que uno de nosotros muera. Connor intervino un poco malhumorado. Dick sacudió la cabeza antes de continuar informándoles sobre los detalles de la misión. Una vez que lleguemos a la subasta, nos dividiremos en 2 equipos. Él afirmó. Megan y yo estaremos en reconocimiento. Una vez que entremos en la subasta, desapareceremos de la multitud y encontraremos dónde están guardando todo. Mark, Connor y Donna, ustedes son nuestros pesos pesados. Cuando llegue el momento necesitaremos si quieres causar una distracción o mantener a la gente alejada de nosotros. Habrá miles de criminales en este evento, así que ten cuidado. Dick dijo con seriedad en su voz. ¿Qué vas a hacer una vez que encuentres el producto?, preguntó Connor. Dick recogió una gran bolsa de lona antes de abrirla. Dentro había 4 poses grandes con una luz amarilla intermitente. Cortesía de Kyborg, estos abrirán un tubo boom directamente programado para una bóveda en la Watchtower. Una vez que tengamos un inventario, comenzaremos. Sacar las cosas más peligrosas de esa manera. Si hay algún problema, siempre existe el plan B. Dijo abriendo una segunda espalda llena de explosivos.
¿Qué haremos con la gente?, preguntó Mark, ya que parecía que todos lo habían olvidado. La única razón por la que estaba allí era por Arley, así que si ni siquiera iban a molestarse en ayudarla, entonces tendría que hacerlo él. Él mismo. Dick suspiró. Por mucho que no esté de acuerdo, Batman nos ha ordenado que prioricemos las armas y el equipo peligroso. Mark no fue el único que no estaba contento con este desarrollo, tanto Megan como Connor parecían preocupados de que dejarían a las personas con un destino posiblemente peor que la muerte. A mí tampoco me gusta, pero tiene razón, no podemos. Piensa en la gente de aquí cuando las armas que se venden tienen el potencial de matar a millones, dijo Dick con pesar, pero trató de mantenerse firme, pero fue difícil, ya que no era como Bruce, no podía ver la vida humana tan estadísticamente como podía. Nightwing, no podemos simplemente dejarlos, dijo la señorita Martian de mala gana. Superman no lo haría, dijo Connor estando de acuerdo. Estoy de acuerdo con Nightwing, no es lo que preferiría hacer, pero ¿te imaginas el daño que se podría causar con las armas de esta subasta? A veces hay que hacer algunos sacrificios, dijo Donna mientras apretaba los puños. Mark no pudo evitar reírse mientras miraba a Wonder Girl y Nightwing, se suponía que eran héroes. Apostó ahora a que había al menos más de 100 personas diferentes esperando que un héroe viniera a salvarlos y, aún así, se quedarían atrás. No los dejaremos atrás, puedes hacer lo que Batman quiera, yo estaré buscando a los cautivos, afirmó Connor sin dejar lugar a discusiones. ¿Puedo ayudar? No, lo haré solo, respondió rápidamente Connor. Nightwing respiró profundamente, sabía que no tenía sentido discutir así que ni siquiera lo intentó. Danos a Miss Martian y a mí algo de tiempo antes de salir de la misión, tal vez podamos hacer ambas cosas si tenemos cuidado, dijo, aunque solo recibió un asentimiento de Connor a cambio. Bien, ahora Miss Martian nos sincroniza, le preguntó a ella. Yo no, dijo Connor casi de inmediato. Superboy nosotros, intentó decir Nightwing. No te metas en mi cabeza, advirtió Connor antes de girar la cabeza una vez más. Mark, que estaba observando cómo se desarrollaba la conversación, miró a Miss Martian, que tenía una expresión triste en su rostro, sin embargo, mezclada con una clara expresión de culpa. ¿Pueden oírme todos?, dijo Miss Martian a todos en el barco, excepto a Superboy. Compruebe, respondió Nightwing. Sí, respondió la Chica Maravilla. Sí, respondió Marcos. Estamos cruzando a Viale ahora mismo, por lo que pronto deberíamos acercarnos a las coordenadas, informó Miss Martian a todos. Muy bien chicos, recuerden la misión y manténganse a salvo, aunque todo el barco se sacudió casi tirando a todos de sus sillas. ¿Qué está pasando?, Nightwing le preguntó a la señorita marciana. Nos están disparando, dijo presa del pánico mientras tomaba el control del barco tratando de maniobrar para escapar de los disparos. Estamos encubiertos, ¿verdad?, preguntó Wonder Girl mientras se aferraba a su asiento y el temblor se hacía aún más intenso. Somos. No sé cómo lo evitaron, ella respondió mientras se desesperaba más y más. A medida que estaba conectada con el barco, sentía cada vez más dolor cuando el barco era golpeado. No podemos seguir así, tenemos que aterrizar, dijo Nightwing. No bajaremos, estamos demasiado arriba, respondió la señorita marciana. Entonces déjanos caer, él gritó en respuesta. Pero tú y Connor no pueden, hazlo. Miss Martian todavía parecía insegura, pero siguió la orden de Nightwing y todas las sillas desaparecieron dentro del barco. Connor, que estaba agarrado de su asiento, se encontró en el suelo. ¿Qué está pasando?, preguntó. Mark serio, diviértete, le dijo justo antes de que se formaran aberturas circulares debajo de su hazaña y todos cayeran del barco. Déjate caer, si vuelas te atacarán a ti en lugar del barco, Nightwing dijo mientras miraban hacia las llanuras. El fuego parecía provenir de varias torres que estaban ubicadas en un gran complejo que todos reconocieron como el Palacio Presidencial. Aquí también se llevaría a cabo la subasta. Nightwing no pudo evitar preocuparse de que tuvieran la tecnología para ver a través del dispositivo de ocultación BioShip. La avionave se giró y trató de desviar los disparos del equipo, sin embargo, se detuvo abruptamente cuando se alejó lo suficiente.
Luego comenzó a disparar nuevamente, esta vez al equipo mientras caían. Nick Dwayne asumió que la artillería antiaérea que se estaba usando estaba automatizada, pero parecía que había cometido un error. Mierda, pensó mientras el fuego se acercaba a ellos. Shazam. Un rayo atravesó el cielo y golpeó a Mark, provocando que una columna de humo brotara de él. Cuando el humo se disipó, se pudo ver a Mark flotando mientras un rayo bailaba sobre su cuerpo. Decidió hacer de señuelo para el equipo para verse lo más visible posible. Un rayo cubrió su cuerpo, después de lo cual se formó un traje blanco ceñido sobre su cuerpo con una pequeña máscara de dominó blanca. Bajen al suelo, los encontraré en el destino, les dijo Mark antes de disparar hacia la artillería antiaérea. Canalizando un rayo a través de sus brazos, disparó un chorro hacia las torres, y luego de hacerlo los disparos se intensificaron. Eso llamó su atención, pensó con leve diversión. Mark maniobró en el aire y disparó rayos contra las torres. Mark, estamos en tierra, pero ten cuidado, te diriges fuera de mi alcance telepático, advirtió Miss Martian. Está bien, me dirijo hacia ti ahora, respondió justo después de que uno de los artilleros antiaéreos lograra alcanzarlo. Mark salió disparado del cielo mientras lo enviaban a toda velocidad al suelo. ¿Qué diablos clase de artillería es esa? Pensó para sí mismo mientras sostenía sus costillas que ahora le dolían. Logró frenar un poco su descenso, pero aún así terminó hasta estrellarse contra el suelo. Mark se quedó quieto mientras se levantaba en el cráter que había hecho antes de salir de él y ver a un gran grupo de soldados rodeándolo. ¿En serio?, les dijo en voz alta antes de extender la mano y quitarles las armas. Luego atacó justo enfrente de uno de los hombres. La onda expansiva de su movimiento envió al escuadrón al suelo. Piérdete, dijo mientras flotaba sobre ellos. Mark miró a su alrededor y vio que estaba en un jardín muy hermoso con un estanque lo suficientemente grande como para ser un pequeño lago en su interior. Miró a lo lejos y vio que el palacio presidencial estaba a lo lejos. Todo este lugar pertenece al líder del país, pensó para sí mismo mientras silbaba en agradecimiento. Supongo que ser un dictador no es tan malo, dijo con una sonrisa antes de golpear el suelo con el pie y lanzar al cielo a los soldados que se escondían detrás de uno de los bordes. Estaba disparándote un rayo desde el cielo y enviaste soldados regulares para luchar contra mí, dijo con una sonrisa en su rostro mientras golpeaba a un soldado en la frente y lo hacía rodar por el suelo. Luego, Mark se giró cuando vio el sonido de las pisadas y el rugido de un motor. Un grupo de tanques con otras 2 docenas de soldados parecían venir para reforzar a los hombres actuales. Mark se acercó al tanque cargando su mano con electricidad y tocando el tanque, sobrecargando sus sistemas y deteniéndolo en seco. Luego le dio un revés al otro tanque enviándolo a volar. Las balas le disparaban continuamente, sin embargo, cayeron contra su piel sin siquiera herirlo. Un tanque logró dispararle una bala, pero Mark la atrapó en su mano antes de lanzarla hacia atrás destruyendo el cañón. No quiero sonar como mi papá, pero esto es divertido, dijo riéndose mientras aplaudía enviando una onda de choque hacia los soldados, haciéndoles agarrarse los oídos con dolor. Ni siquiera sé por qué Batman estaba preocupado. Mark gritó salvajemente mientras diezmaba a los soldados de Valiant. Dame un desafío, gritó mientras comenzaba a reír maniáticamente. Me quitaste las palabras de la boca, dijo una voz profunda y retumbante detrás de él, aunque cuando iba a girar fue golpeado por algo duro y metálico. Mark fue enviado patinando por el suelo antes de estrellarse contra un edificio junto al lago. A Mark le dolía toda la cara. Cuando extendió la mano y se tocó la cara, se dio cuenta de que tenía la nariz rota y estaba sangrando. ¿Con qué diablos me golpeó?, pensó para sí mismo mientras salía disparado del edificio para buscar al culpable. Mientras miraba hacia abajo desde el cielo, vio al único que podría haberlo hecho. De al menos 7 pies de altura, había alguien que parecía un león humanoide con pelaje blanco. Tenía una masa dorada en sus manos y mostraba sus colmillos mientras le sonreía brutalmente a Mark. ¿Quién eres?, preguntó Mark mientras colocaba su nariz en su lugar antes de flotar hasta el suelo frente al león humanoide. ¿A quién le importa? ¿Pelearás conmigo?, dijo la bestia mientras sus patas apretaban su masa. Mark se rió mientras se acercaba a él. ¿Crees que puedes llevarme?, preguntó mientras un rayo bailaba alrededor de su cuerpo y brillaba en sus ojos. La bestia sonrió una vez más. Eso es algo que debería preguntarte,
Nolan estaba parado en una habitación de invitados que le había dado uno de los otros asistentes a la subasta, donde se estaba entregando a la selección de comida y bebida que estaban disponibles a pedido. Junto a él estaba Oliver, quien estaba sentado en la cama viendo la televisión. «Papá, ¿cuánto falta para que consigamos lo que necesitamos?», preguntó mientras se aburría mucho de esperar aquí. Nolan, que acababa de terminar de comer un filete grande, abrió una botella de vino. «Todavía no, solo tenemos que esperar la oportunidad adecuada», respondió. «No seremos los únicos que buscaremos tomar algo. Una vez que alguien cause un poco de caos, entraremos y conseguiremos lo que necesitamos», él explicó. Oliver suspiró. «Pensé que estaría peleando con algunas personas», dijo con expresión decepcionada. Nolan se rió. «Pronto tendrás un verdadero desafío, la mayoría de las personas en esta subasta apenas podrían lastimarte», dijo antes de dejar la botella, acercarse y darle una palmadita en la espalda. Sin embargo, ambos fueron sacados de su momento por el golpe en la puerta. Nolan frunció el ceño ya que no había pedido más comida, por lo que no había razón para que alguien llamara. Luego miró el cadáver del hombre que solía ocupar esta habitación. «Oliver, deshazte del cuerpo», Nolan ordenó, y Oliver flotó fuera de la cama antes de volar hacia el cuerpo y patearlo debajo de la cama. Nolan abrió la puerta y tuvo que contenerse para no matar instantáneamente al hombre frente a él y poner su plan en acción. El hombre frente a él se rió. «Reconozco esa mirada, Omni-Man, pero no te preocupes, no vine aquí a pelear ni a vengarme del hombre que tu hijo está empujando debajo de la cama con el pie», él explicó. Sin embargo, esto hizo poco para aliviar sus sospechas, y todavía lo miraba con el ceño fruncido. «Entonces, ¿qué es lo que quiere, señor Mannheim?», preguntó sin rodeos. «¿Puedo pasar?», preguntó Bruno. Nolan se hizo a un lado y permitió que Bruno entrara. Bruno le indicó a Deathstroke y a Bajer que lo siguieran adentro. En la mano de Deathstroke había un gran maletín de metal. «¿Qué deseas?», Nolan dijo brevemente mientras miraba a Deathstroke y a Bajer. Bruno caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. «Sé que no eres alguien que se anda con rodeos, así que iré al grano. Parece que aquí habrá más creadores dobles de los que calculé originalmente», afirmó. Antes de darse la vuelta y enfrentar a Nolan y Oliver. «Los guardias que he contratado son buenos en su trabajo, pero nunca está mal ser demasiado cuidadoso, así que me gustaría que proporcionaras servicios de seguridad durante el resto de la subasta», explicó Bruno. Nolan se rió. «¿Y por qué haría eso?», dijo mientras se preparaba para matar a todos en la habitación. Bruno sonrió antes de asentir con la cabeza hacia Deathstroke, quien limpió la mesa donde Nolan comía y colocó el maletín encima. Luego lo abrió y dentro había un gran brazo de metal. «Prótesis de brazo de Prometeo, casi indestructible y ya ajustada a tus proporciones exactas», afirmó Bruno. Nolan inmediatamente lo alcanzó, aunque sus manos lo atravesaron. «Un holograma», pensó para sí mismo mientras una expresión de disgusto aparecía en su rostro. Bruno se rió. «¿De esto creíste que soy tan tonto como para traer la prótesis ahora?», preguntó retóricamente. «No, soy muy consciente de que podrías matar a todos en esta sala antes de que pudiera parpadear, así que me aseguré de quitar este producto y colocarlo en un lugar seguro, uno al que se te dará la ubicación después de tu cooperación», Bruno explicó. «Entonces, ¿tenemos un trato?», preguntó Bruno mientras extendía la mano. Nolan encontró que le hervía la sangre ante la audacia del hombre que tenía delante, pero no era un niño y rápidamente se calmó antes de pensar racionalmente. No podría serlo mucho mejor que una prótesis de Prometeo, y una vez que los refuerzos de Viltrun llegaran a la Tierra se vengaría del hombre que tenía delante, pero por ahora, seguirá su juego. «Muy bien, tienes un trato», respondió Nolan mientras estrechaba la mano de Bruno. La vida puede cambiar. Capítulo 26a. Nick Dewey no pudo evitar gritar cuando las explosiones de la artillería antiaérea explotaron junto a él mientras caía en picado hacia la tierra. A diferencia de sus compañeros de equipo, la única durabilidad mejorada que tenía era la armadura corporal que tenía. Si uno de esos disparos se acercara demasiado o le diera directamente, sería historia. «Nick Dewey, ¿estás bien?», Miss Martian preguntó a través de su enlace. Todos caían juntos y no volaban para que fuera más difícil diferenciarse de los escombros. Esta era la idea, aunque Nick Dewey había cometido el error de asumir que la artillería funcionaba con un sistema automatizado.
pero parecía que estaban tripulados y, por lo tanto, aparecer como escombros que caían no hacía más que convertirlos en objetivos principales. Nick Dwayne estaba a punto de advertir a todos que tomaran medidas evasivas antes de que Mark se transformara y les dijera a todos que atraería sus disparos y que los encontraría pronto. Nick Dwayne se sintió un poco mejor porque ahora tenían un camino despejado hacia el suelo, pero se sintió mal porque Mark tuvo que compensar su propio error. ¿Por qué no consideré que sus defensas aéreas habrían sido mejoradas? Pensó para sí mismo. Cayó, aunque no pudo pensar por mucho tiempo ya que el suelo se elevaba rápidamente. A la noche. Escuchó a Donna gritar mientras se abalanzaba y lo atrapaba bastante cerca del suelo. Megan hizo lo mismo con Connor, aunque él parecía menos feliz por eso que Dick. Todos aterrizaron en el desierto rocoso de abajo y Dick inmediatamente miró su reloj. Había un pueblo a unos kilómetros de ellos que fue construido frente al palacio presidencial. Todos los sirvientes y sus familias viven allí. Batman había logrado encontrar algunos disidentes que podrían mostrarle a su equipo una entrada secreta a la subasta donde pasarían desapercibidos, aunque parece que la seguridad estará en alerta ahora que saben que están aquí. Está bien, sigamos avanzando, sin duda enviarán un equipo de limpieza, así que para entonces debemos habernos ido y llegar a la ciudad, mantenernos agachados y escondidos, no podremos ser descubiertos nuevamente, ordenó Dick. Con los demás asintieron en reconocimiento. Marca, estamos en tierra, pero ten cuidado, te estás saliendo de mi alcance telepático, advirtió Miss Martian antes de que comenzaran a moverse. Está bien, me dirijo hacia ti ahora, respondió Mark cuando dijo que vieron una explosión en el cielo y un rayo dejó de dispararse. Debido al atuendo de Mark, era fácil saber que había sido alcanzado. Megan se tapó la boca en estado de shock. Deberíamos ayudarlo, dijo mientras comenzaba a volar del suelo solo para ser agarrada por Dick. Ha sobrevivido a cosas mucho peores y estará bien, pero tenemos que seguir moviéndonos o toda esta misión terminará antes de comenzar, afirmó Dick en tono serio. Megan parecía en conflicto pero finalmente se rindió y siguió las órdenes. Dick y su equipo comenzaron a moverse a través de la llanura rocosa tan rápido como pudieron y lograron poner una distancia entre ellos y su zona de aterrizaje antes de que llegara un escuadrón de soldados. Había poca cobertura en este terreno, lo cual no era un problema para Megan o Dick, pero para Connor y Donna, que habían pasado sus vidas luchando y poniendo menos énfasis en el sigilo, no estaba ayudando. Sigue moviéndote, ya casi llegamos, dijo Dick a través de su enlace mental, levantó la vista para comprobar si el grupo de búsqueda que los buscaba había recibido algún apoyo aéreo todavía, pero no lo habían hecho, lo cual era bueno para ellos. Como no había restos ni cuerpos, tenían la ventaja de que Vialia no sabía quién estaba tratando de infiltrarse en ellos. Mark no era muy conocido y quienes sí lo conocían sabían que luchó contra la Liga de la Justicia en un momento, lo que le fue bien en esconderse. Sus identidades. No pasó mucho tiempo antes de que finalmente llegaran al borde de la ciudad y rápidamente canalizaron a dónde vamos ahora. Susurró Connor. Dick miró su reloj para ver, pero estaba teniendo algunos problemas con él. Entrad rápido, gritó una mujer desde una puerta frente a ellos. Sin embargo, el equipo solo la miró con sospecha y se preparó para una pelea. La mujer suspiró. Soy tu contacto, ¿quieres entrar al palacio? No. Ella preguntó retóricamente que hizo que el equipo se calmara y rápidamente entraron a la casa. Entonces, ¿tienes alguna última palabra? Mark dijo con una sonrisa mientras levantaba la mano. La iluminación bailaba entre sus dedos con creciente intensidad. Oh, ¿me matarás? Me habían hecho creer que los héroes de este planeta no mataban, dijo con una sonrisa salvaje en su rostro mientras comenzaba a girar los hombros. Mark se encogió de hombros. No soy un héroe, pero probablemente no te mataré a menos que seas un debilucho, entonces lo haría simplemente por tener la audacia de pararte frente a mí. Dijo que Mark sintió un ligero dolor en el corazón al pronunciar esas palabras, como si se arrepintiera tan pronto como salieron de su boca, pero rápidamente se sacudió eso y sonrió una vez más. Si eres de otro planeta, ¿por qué estás aquí haciendo seguridad para un criminal? Marcos preguntó con curiosidad. La bestia blanca se encogió de hombros.
Me dijeron que este planeta tenía luchadores dignos que serían capaces de hacer hervir mi sangre y traer a mi vida la emoción que estoy buscando, respondió. Mark comenzó a reírse de sus palabras casi de manera incontrolable antes de secarse una lágrima fingida de su ojo. Mintieron, dijo mientras disparaba un poderoso rayo directamente a la bestia que lo golpeó directamente. Mark se levantó del suelo mientras flotaba hacia el área llena de humo que había causado su rayo. Mientras volaba arriba y trataba de ver el cuerpo destrozado de la criatura león blanco, se sorprendió cuando saltó del humo con su masa dorada en la mano rugiendo mientras la balanceaba. Mark fue tomado por sorpresa cuando sintió que la masa dorada hacía contacto directo con su pecho y lo enviaba directamente al suelo. Sintió que la sangre llenaba su boca y escupió antes de alejarse rápidamente y evitar otro golpe de la masa, pero parecía que no importaba qué tan rápido fuera ya que la bestia era implacable persiguiendo a Mark. Se agachó bajo un golpe de la masa antes de gritar y lanzar un puñetazo a la bestia que envió a la criatura blanca hacia atrás un par de metros, aunque no parecía demasiado afectado por el golpe. Mark voló directamente hacia él y derribó a la bestia al suelo. La tierra estaba siendo levantada mientras Mark arrastraba a la bestia por el suelo lanzándole golpes en la cara todo el tiempo. Lo que no esperaba era que la bestia agarrara la garganta de Mark y cambiara su posición mientras dejaba caer su masa y comenzaba a golpear a Mark contra el suelo. Mark atrapó su puño después del séptimo golpe antes de usar sus poderes y enviar una ola de fuerza repelente fuera de su cuerpo que hizo que la bestia saliera disparada de él. Mark se levantó antes de tocarse la cara con las manos, había más sangre que antes y eso le hizo fruncir el ceño. No hay forma de que esta bestia sea más fuerte que yo, pensó para sí mismo al ver al león rugirle antes de atacarlo. Mark gritó mientras volaba hacia la bestia y ambos se lanzaron poderosos golpes el uno al otro que chocaron destrozando la tierra a su alrededor. Mark y la bestia se lanzaron puñetazo tras puñetazo a una velocidad que una persona normal no sería capaz de ver. Sí, muéstrame más. La bestia gritó mientras le daba un puñetazo en el estómago antes de descubrir sus garras y cortar a Mark en el pecho, lo que lo sorprendió cuando miró hacia abajo y vio cómo las garras de la bestia atravesaban su piel. Esto solo lo enfureció más antes de que el rayo lo atravesara su cuerpo y luego lanzó un puñetazo devastador en la cara que envió a la criatura rodando por el suelo. Mark se disparó desde el suelo hacia el cielo, volando alto en el aire antes de volver a disparar justo cuando la bestia logró girar en el aire y golpear el suelo, desacelerando su impulso. Mark chocó con la bestia causando una gran explosión. Sin embargo, la bestia aún no resultó herida y agarró a Mark por la cabeza y le dio un cabezazo antes de darle un mordisco en el hombro haciendo que el joven gritara. Estaba decidido a ganar esto a través de la fuerza, ya que la bestia había herido su orgullo, pero parecía que no sería capaz de hacerlo por mucho que odiara admitirlo. Mark envió una oleada de electricidad directamente a la boca de la bestia, lo que hizo que la soltara y luego le dio una rápida combinación de golpes antes de voltear y golpear su mandíbula con el pie. Luego, Mark disparó un intenso rayo directamente a la bestia, lo que lo hizo patinar hacia atrás mientras intentaba contenerla. Luego voló hacia la bestia mientras mantenía la corriente y en el último segundo, la cortó antes de enviar un fuerte gancho de derecha a la cara de la bestia haciéndola caer al suelo. Eso es suficiente para ti, Mark dijo un poco maniáticamente cuando vio a la bestia boca abajo en el suelo. Aunque la sonrisa se desvaneció de su rostro cuando vio a la criatura parecida a un león levantarse y crujir su cuello como si nada hubiera pasado porque es todo lo que tienes, dijo la criatura antes de darse la vuelta y mirar a Mark con lo que supuso era una sonrisa burlona. Mark gritó antes de volar directamente hacia la bestia con el puño hacia atrás, aunque en el momento en que se acercó la bestia, lanzó un gancho que atrapó a Mark en el estómago y lo envió por los aires. Luego lo siguió rápidamente mientras saltaba del suelo y agarró a Mark por la pierna antes de arrojarlo de nuevo al suelo. Mark se estrelló contra el suelo, seguido rápidamente por la bestia golpeando con los pies primero el cuerpo de Mark. Esto es realmente entretenido, la bestia gritó mientras caminaba hacia su masa dorada y la recogía. Mark había logrado levantarse cuando la bestia regresó y miró a la criatura con absoluto desprecio. Mark disparó un rayo a la bestia nuevamente, sin embargo, esta vez fue fácilmente desembolsado por la masa en sus manos mientras la sostenía frente a él como un escudo.
Bien, supongo que es el camino difícil, pensó Mark para sí mismo mientras se acercó a la bestia, aunque sus movimientos eran un poco más lentos que antes. Agachándose bajo un golpe de la masa, Mark le dio un puñetazo a la bestia en el hocico, lo que le dolió lo suficiente como para fruncirle el ceño. Luego, Mark giró en el aire evitando otro golpe y luego envió una patada directamente a la mandíbula de la bestia en la misma maniobra, sosteniendo su palma hacia afuera y surgió una esfera roja que golpeó contra el pecho de la bestia y lo envió al suelo. Mark aún no había terminado, agarró a la bestia por el tobillo y comenzó a girarlo a una velocidad cada vez más rápida justo antes de lanzarlo al cielo. Mark luego lo siguió volando a su velocidad más rápida. Aunque Marx conectó golpes uno tras otro mientras lanzaba a la bestia cada vez más alto en el aire. La bestia gruñó cuando atrapó el siguiente puño de Mark antes de enviar uno de los suyos hacia Mark. Sin embargo, Mark aguantó el golpe y lo acercó antes de darle cabezazos una y otra vez, luego golpear su rodilla en su hocico y luego terminar con un uppercut infundido de iluminación. Lo envió más alto en la atmósfera. Mark sonrió al ver la sangre saliendo de la nariz de la bestia y voló tras él nuevamente mientras se enfrentaba a él nuevamente. Ambos se lanzaron golpe tras golpe, aunque parecía que Mark era el que recibía más daño. Sin embargo, no se detuvo y siguió golpeándolo cada vez más alto hasta que finalmente logró subirse a la espalda de la bestia, después de lo cual creó una esfera roja en su mano y con un grito la estrelló contra la cara de la bestia mientras la sostenía por detrás. La bestia comenzó a rugir mientras intentaba alcanzar a Mark y tirarlo de su espalda. Sus garras comenzaron a desgarrar la piel de Mark mientras intentaba agarrarlo, pero Mark se mantuvo decidido y se aferró mientras se adentraban más y más en la atmósfera. Clavó la esfera en la cara de la bestia. Luego, Mark tiró hacia atrás de la bestia que lo apuntaba hacia arriba y colocó sus pies sobre su espalda antes de patearlo más hacia el cielo. Canalizando un rayo hacia su esfera roja, esta se hizo mucho más grande, con una onda de choque que habría ensordecido a una persona normal. La esfera fue lanzada hacia la bestia que no tenía forma de evitarla. La bestia rugió y gritó mientras salía de la atmósfera terrestre, siendo empujada fuera de ella por la esfera roja. Mark lo siguió y voló hacia la bestia después de que la esfera se disipó. Se encontró con una mirada extremadamente maliciosa mientras la bestia flotaba en el espacio sin poder moverse. No puede volar, pensó Mark divertido mientras le sonreía a la bestia. Terminarías nuestra batalla de tal manera, escuchó decir a la bestia en su mente. Esto picó el orgullo de Mark y estuvo a punto de arrastrar a la bestia de regreso a la atmósfera y continuar su lucha, pero la parte de él que quería encontrar a Arley no lo dejó. Nuestra lucha aún no ha terminado, dijo Mark. Lo que hizo que la bestia sonriera. Pero tengo algo importante que hacer, continuó, lo que transformó la sonrisa de la bestia en un ceño fruncido. Si es más importante que la batalla, entonces debe ser una mujer, respondió la bestia. Mark no pudo evitar parecer sorprendido ante la declaración de la bestia, lo que le hizo sonreír. Las cosas más importantes de este mundo, las mujeres, luchar y comer, continuó la bestia. Ve, pero no olvides nuestra lucha, porque yo no lo haré, advirtió la bestia, mientras se cruzaba de brazos y cerraba los ojos. ¿Cómo te llamas?, preguntó Marcos. Si deseas saber mi verdadero nombre, mejor que yo en combate, por ahora, puedes llamarme bestia de batalla, respondió. Mark lo vio alejarse flotando, parecía que toda esta pelea era más un juego para él y Mark era el único que se lo tomaba tan en serio. Estaría jodido si pudiera volar, pensó para sí mismo mientras volaba de regreso a la atmósfera terrestre y de regreso al complejo presidencial que ahora era un desastre. Parecía haber un cuartel junto al lago, así que Mark aterrizó frente al edificio antes de caminar hacia la puerta y tocar. Un soldado abrió la puerta y casi se orinó cuando vio la forma ensangrentada y magullada de Mark. Sin embargo, no tuvo miedo por mucho tiempo cuando Mark lo abofeteó y lo dejó inconsciente. Entró y miró a su alrededor, pero parecía que este soldado era el único que estaba allí. Miró el uniforme del hombre antes de que un rayo comenzara a bailar sobre su cuerpo y su traje blanco se cambiara a una copia exacta del uniforme del soldado. Mark luego fue al baño donde se limpió la cara con agua tratando de quitarle la sangre. Tuvo que volver a colocar su nariz en su lugar ya que Battle Beast se la había roto nuevamente. Bueno, no sanó la primera vez. Justo, pensó para sí mismo.
Luego, Mark registró al soldado, revisando sus bolsillos antes de que finalmente encontrara lo que estaba buscando. Su teléfono había sido destruido, aunque Mark no estaba seguro si fue el arma antiaérea o la pelea entre él y Battle Beast. Me pregunto si Batman tiene un teléfono indestructible, eso sería útil, pensó para sí mismo mientras encendió el teléfono antes de usar el pulgar del hombre para desbloquearlo. Luego envió un mensaje a una persona que sabía que no estaría contenta de que hubiera desaparecido. Timbre Poison Ivy miró su teléfono que estaba sobre la mesa y una expresión de disgusto apareció en su rostro. Ya era hora de que el bastardo me contactara. Dijo enojada. Desconocido. Hola, Ivy, soy Mark. Solo quería informarte que descubrí dónde está detenida Harley. Los ojos de Ivy se abrieron. ¿Por qué tardó tanto en decírmelo? Pensó mientras guardaba su número y rápidamente escribía un mensaje. Desconocido. Pendejo, ¿a dónde fuiste y por qué tardaste tanto en contactarme? ¿Dónde está Harley? Dime ahora. Mark suspiró mientras leía su mensaje, se sorprendió de que ella respondiera tan rápido y esperaba tener al menos media hora para sí mismo antes de que ella le enviara el mensaje. Rápidamente guardó su número y le respondió el mensaje. Grady Dumbas. Te enviaré las coordenadas, y la razón por la que tomó tanto tiempo es porque ella está en un país diferente. Perra verde. Entonces tenía razón. La subasta clandestina la secuestró. Grady Dumbas. Sí, ahora estoy en la subasta así que intentaré encontrarla, pero te doy las coordenadas en caso de que algo salga mal, puedes llegar a Vialia. Perra verde. Vivo afuera, ¿de dónde voy a sacar este dinero para viajar de repente? Grady Dumbas. Dijiste que eras un ecoterrorista, usa el dinero que obtengas de eso. Perra verde. ¿Eres idiota? ¿Crees que me pagan un salario por ser terrorista? Además, hace tiempo que no hago nada parecido, así que apúrate y dame dinero. Tonto codicioso. Bien, te enviaré algo de dinero, aunque ya debería haber terminado cuando llegues. Luego, Mark volvió a guardar el teléfono en su bolsillo mientras caminaba hacia la cocina del cuartel y comenzó a comer todo lo que pudo encontrar. En ese momento no pudo evitar pensar. Tal vez Battle Beast tenía algo en mente. La vida puede cambiar. Capítulo 27. Con la puerta cerrada y su equipo escondido de posibles patrullas enemigas, Dick se apoyó contra la puerta y suspiró aliviado. Aunque el plan se había ido al diablo, al menos habrían logrado volver a encarrilar las cosas. Megan, ¿cualquier cosa desde Marca? Preguntó mientras se volvía hacia el marciano que estaba parado en medio de la habitación junto a su anfitrión. Megan se volvió hacia él y negó con la cabeza. Nada todavía, creo que puede haber cortado la conexión por su parte, afirmó. ¿Puede siquiera hacer eso? Preguntó Donna mientras estaba parada junto a la ventana vigilando. Su raza tiene habilidades telepáticas menores, por lo que es posible, explicó Dick. Después de tomarse un segundo para calmarse, se empujó fuera de la puerta. Llegas tarde, dijo la mujer al lado de Megan con una expresión poco divertida en su rostro. Hubo algunas complicaciones, Dick intentó bromear mientras sonreía, aunque pudo ver que ella todavía tenía la misma expresión poco divertida en su rostro y por eso su sonrisa se apagó. Esto puede ser solo un juego para ti y tus super amigos, pero esto no me parece tan divertido. Gritó en voz baja mientras se acercaba a Dick. Tenía el pelo largo y negro y la piel de color marrón claro, era bastante hermosa o al menos lo habría sido si no tuviera el ceño fruncido. Te aseguro que tomamos esto, este es mi país. Mi hogar. Hay demasiadas y demasiadas personas que dependen de este momento, así que no más errores. Dijo mientras tomaba aire y se calmaba. Lo siento, señorita. Dick dijo sin poder pensar en nada más que decir. La mujer lo ignoró al principio. Se suponía que eran 5, ¿no? ¿Dónde están? Ella preguntó. Distrajo la artillería antiaérea para que pudiéramos aterrizar de manera segura, intervino Connor mientras se apoyaba contra la pared con los brazos cruzados. Por cierto, gracias por avisarnos sobre eso. Dijo un poco amargamente. Sin embargo, la mujer no pareció perturbada. Soy Clara, eso es todo lo que necesitas saber, dijo mientras caminaba hacia la siguiente habitación. Salió un segundo después trayendo 3 bolsas de lona que arroja al suelo. Las chicas están a la izquierda, ustedes dos pueden decidir quién se queda con las demás, díganme cuando estén listos, dijo antes de salir de la habitación.
Encantador, dijo Dick antes de caminar hacia atrás y abrir la cremallera. Dentro había una elegante camisa blanca con pantalones de vestir y un chaleco rojo y pajarita, algo que rápidamente reconoció como un uniforme de camarero. No está tan mal, pensó para sí mismo mientras comenzaba a analizar diferentes planes posibles una vez que entró. La gente no ve a los camareros, así que eso debería darme un poco de margen de maniobra cuando me muevo, y con Megan capaz de volverse invisible, no deberíamos tener ningún problema. Problemas para encontrar la reserva de productos, pensó mientras sacaba la ropa de la bolsa y comenzaba a cambiarse. Connor se levantó de la pared y caminó hacia la bolsa antes de arrodillarse y abrirla. No. Dijo después de una mirada y se levantó y volvió a apoyarse contra la pared. Donna sintió curiosidad y miró dentro del bolso de Connor, con expresión confusa sacó su atuendo el cual resultó ser nada más que unos pantalones de cuero con cadenas que se suponía eran usados como tirantes y una máscara de luchador. Dick no pudo evitar reírse por lo bajo incluso cuando se enfrentó a la mirada que Connor le estaba enviando. «¡Qué traje tan curioso!», dijo Donna mientras inspeccionaba el traje. Megan no pudo evitar el intenso sonrojo que apareció en su rostro cuando miró el traje y luego a Connor. «No lo estoy usando», dijo Connor en un tono directo. Dick, habiendo terminado de reír, suspiró, sabía que Connor no cedería ante esto y por eso cedió. De todos los presentes era el que menos tenía que perder si se filtraba su identidad secreta, y eso era porque no tenía mucho secreto. Identidad en primer lugar. Era tanto Superboy como Connor, tal vez incluso más bien, pero cámbiate la camiseta, ese será simplemente un objetivo gigante. Afirmó Dick. Connor refunfuñó pero se quitó la camisa y le dio la vuelta antes de volver a ponérsela con la S ahora oculta. «¿Ya terminaste?», Clara gritó desde la habitación de al lado mientras comenzaba a impacientarse. «En un momento», respondió Dick mientras se quitaba el chaleco antibalas y comenzaba a ponerse el traje. Mientras tanto, Donna miró su atuendo con una mirada curiosa antes de encogerse de hombros y cambiarse, mientras que a la mayoría de las mujeres les daría vergüenza desnudarse, a ella no le importaba mucho porque sabía que sus compañeros de equipo eran profesionales y no era como si hubiera algo especial para ver. Una vez que fue cambiada no pudo evitar notar las intensas miradas que venían de sus tres compañeros de equipo. ¿Pasa algo?, Donna preguntó con una ceja levantada. Llevaba lo que equivalía a un traje de danza del vientre que dejaba muy poco a la imaginación, tanto que incluso logró llamar la atención de Connor. Dick tosió antes de apartar la mirada. «No, sigamos adelante», dijo, mientras lo hacía. Clara regresó a la habitación antes de mover la mesa de café que estaba en el medio de la habitación. Después de eso, movió la alfombra y abrió una escotilla secreta que parecía conducir a la oscuridad pura. «Esto conducirá a la bodega en el sótano del palacio, por lo que me han dicho mis contactos. La subasta ya ha comenzado», afirmó. Dick frunció el ceño. «Ya empezó. Pero Batman nos dijo que teníamos al menos 2 días antes de que comenzara». Clara se encogió de hombros. «El cronograma debe haberse adelantado por alguna razón. No importa, ninguno de los productos será pagado y entregado hasta el final de la subasta», explicó. «Señorita Clara», dijo Megan en voz baja. Clara giró la cabeza y miró a la mujer verde. «¿Qué?», ella pregunta con impaciencia. «¿Por qué nos ayudan? No estamos aquí para derrocar a un dictador o ayudar a la facción rebelde. Entonces, ¿por qué ayudar?», ella preguntó. Era una buena pregunta y sus otros 3 compañeros de equipo se habían preguntado lo mismo en más de una ocasión, aunque como de costumbre, Batman había optado por no decirles el motivo si lo sabía, lo cual probablemente sí sabía. Clara frunce el ceño antes de suspirar. «He elegido ayudarte por 2 razones», dijo mientras levantaba la mano. «Una vez que Obes o destruyas todo el producto almacenado, Ruman asumirá la culpa e Intergan probablemente lo matará, lo que ayudará a nuestra causa», explicó. «¿Y la segunda razón?», preguntó Dick. «No importa», respondió rápidamente. «Ahora apúrate y vete, la mayoría de los asistentes estarán en el salón principal, dándote la oportunidad de entrar», dijo mientras los guiaba escaleras abajo. «Ah, y aquí», dijo mientras les arrojaba una linterna, una que Dick atrapó hábilmente. «Se vuelve bastante oscuro y estrecho allí abajo», dijo con una risita antes de cerrar la escotilla y dejar al equipo en la oscuridad. «Ella es bastante grosera», terminó diciendo Donna.
Esa es una forma de decirlo, respondió Connor antes de darse la vuelta y caminar por el estrecho pasillo. Como medio kryptoniano había conservado la mayoría de sus habilidades visuales con la excepción de la visión de calor, por lo que podía avanzar y ver en absoluto. Oscuridad. Encendiendo la linterna, Dick lo siguió y abrió el camino para Donna y Megan. «Megan, ¿tienes los transpondedores de teletransporte?», preguntó Dick mientras se escurría por un hueco particularmente estrecho en el pasillo. Megan asintió. «Están debajo de mi capa a salvo», dijo con entusiasmo. «Bien, no queremos tener que recurrir al plan B tan rápido», dijo. «Podré distraerlos», afirmó Connor mientras sus manos trazaban el pequeño paquete de metal en sus pantalones. «Esperemos que no llegue a eso», dijo Megan con una ligera preocupación en su voz, aunque Connor lo ignoró y siguió avanzando. Finalmente, después de lo que pareció una hora de viaje a través de pasillos estrechos, llegaron al final, o al menos asumieron que era el final, ya que era un conjunto de escaleras toscamente talladas que conducían a la piedra. Connor subió primero y lo levantó con cuidado mientras inspeccionaba la habitación en busca de personas dentro. Una vez que decidió que la habitación estaba vacía, empujó el bloque de piedra hacia arriba y hacia un lado antes de salir. El resto del equipo siguió a Connor rápidamente antes de colocar el bloque de piedra nuevamente en el pasillo. «Muy bien, saldré primero y comenzaré mi nuevo trabajo, señorita marciana, usted se vuelve invisible y sígame, no tenga miedo de deambular. Apágalo si ves algo», dijo a través del enlace mental. Luego se volvió hacia Connor y Donna. «Ambos vayan al atrio principal, denos actualizaciones sobre la subasta y tomen nota de los villanos de importancia que estén aquí», instruyó. «¿Qué haremos con Mark?», preguntó Megan. Dick suspiró. «Mark conoce el plan, con suerte, una vez que llegue aquí hará lo que necesite», afirmó. «¿Pero qué pasa si está herido o algo peor?», Megan volvió a preguntar. «Estará bien, probablemente los esté distrayendo a todos mientras hablamos», respondió Dick. Dick vio que no había más preguntas y sonrió. «Está bien, vámonos». Mark terminó de comer su quinto sándwich y fue a hacer otro antes de darse cuenta de que no había más pan. Se reclinó en su asiento antes de suspirar y colocar ambas manos sobre su estómago. Balanceó su silla hacia adelante y hacia atrás por un momento antes de suspirar nuevamente. «Probablemente debería volver a trabajar», se dijo a sí mismo refiriéndose a la misión en la que se encontraba actualmente, pero acababa de tener una comida bastante buena y no estaba. «Todavía tengo muchas ganas de moverme. Supongo que no siempre puedes conseguir lo que quieres», se dijo mientras se levantaba y comenzaba a caminar hacia la puerta del cuartel. Nada más abrir la puerta fue baleado y agredido por el pelotón de soldados que se encontraba apostado en el exterior del cuartel en un intento de rodearlo. Mark atrapó un proyectil que le dispararon desde un tanque y lo dejó caer al suelo. No le preocupaban mucho las decenas de hombres que lo rodeaban ni los tanques, pero lo que logró llamar su atención fue el niño que estaba flotando frente al pelotón vistiendo un familiar traje de spandex blanco. Mark lo encontró familiar porque solo lo había visto una vez y fue cuando peleó con su padre. «Maldito Playboy», pensó Mark para sí mismo mientras sacudía su cabeza. Consideró que no era el hijo de Nolan sino simplemente otro Viltrumita, pero rápidamente lo descartó ya que el niño era más joven que él. Mark flotó desde el cuartel antes de conjurar una esfera azul en sus manos, la disparó y creció rápidamente hasta alcanzar el tamaño de una roca. Movió su mano como un conductor mientras la esfera azul diezmaba las filas de los soldados. En menos de un segundo todos los soldados quedaron incapacitados y los únicos dos en pie fueron Mark y el niño. Mark voló hacia él y aterrizó en el suelo frente a él. «¿Entonces eres el otro hijo de papá?», preguntó, aunque era más retórico que otra cosa, el disfraz lo delataba. «Tú eres el fracaso», dijo con arrogancia mientras una sonrisa aparecía en su rostro. Mark levantó una ceja mientras se cruzaba de brazos. «¿Fracaso?», respondió. «¿Qué más harías? Fallaste en tu deber para con el imperio», afirmó. Mark no pudo evitar empezar a reírse. «Niño, ¿alguna vez has visto el imperio u otro Viltrumite?», preguntó, aunque podía adivinar la respuesta. Esta era una forma de investigar qué había estado haciendo su padre y si se había puesto en contacto con el imperio. «¿Y qué si no lo he hecho?», preguntó impetuosamente.
¿Renunciarías a tu hogar a personas que nunca has conocido? ¿Dejarías que tu madre y tu familia fueran esclavizadas? Preguntó Marcos. No será así. Papá dijo que mejorarán este lugar, que no habrá más crímenes ni personas heridas. Dijo creyendo verdaderamente las palabras que salían de su boca. Mark suspiró y sonrió con tristeza. La realidad muchas veces puede ser decepcionante, pero estoy seguro de que lo verás pronto, dijo con una mirada de lástima, aunque esto solo pareció enojar aún más a su hermano. Oliver no entendía cómo su hermano mayor no podía ver cómo los Viltrumites mejorarían el planeta, había visto a amigos y familiares ser baleados y secuestrados y, peor aún, cosas que no habrían sucedido bajo la vigilancia de personas como su papá. Se emocionó cuando su papá le dijo que tenía un hermano mayor y por eso se ofreció como voluntario para patrullar el exterior del palacio mientras papá vigilaba el interior, esperaba poder conocerlo. Solo deseaba haber entendido para poder traer la paz al planeta juntos. Supongo que tendré que hacerle entrar en razón, pensó Oliver mientras levantaba las manos tal como papá le había enseñado. Mark levantó una ceja sorprendido cuando Oliver disparó hacia él con el puño extendido. Mark se movió rápidamente hacia la derecha evitando el golpe. Bonito golpe de libro de texto, pensó antes de esquivar otra combinación de golpes. Pudo determinar que su hermano pequeño no había estado peleando por mucho tiempo y aún no se sentía del todo cómodo usando sus poderes. Mark recibió un puñetazo que le envió Oliver antes de devolver un gancho de derecha que envió a Oliver a estrellarse contra el suelo. Oliver se levantó de nuevo y trató de placar a Mark, pero su barbilla se encontró con el pie de Mark, enviándolo hacia arriba girando fuera de control. ¿Por qué no puedo golpearlo? Oliver pensó para sí mismo mientras recuperaba su barrera, papá le había dicho que Mark había obtenido sus poderes hace menos de un año, por lo que ambos deberían estar al mismo nivel. Si bien esto era cierto, se había olvidado de contarle a Oliver todas las batallas en las que Mark había estado y los estados cercanos a la vida o la muerte en los que había estado mientras se esforzaba más allá de sus límites, eso sin siquiera considerar que ahora tenía los poderes de Shazam. Oliver retrocedió tratando de patear a Mark en la cara, pero Mark rápidamente lo evitó y agarró la pierna de Oliver antes de estrellarlo contra el suelo. «Detente, no puedes ganar», dijo Mark perezosamente mientras evitaba golpe tras golpe antes de agarrar a Oliver por la cara. Y azotándolo contra el suelo. Mark dejó que Oliver se levantara justo antes de esquivar un puñetazo perezoso lanzado por Oliver y enviarle un golpe con toda su potencia en la parte posterior de su cabeza. Su hermano yacía en el suelo sin moverse, aunque Mark podía ver su pecho subir y bajar, haciéndole saber que todavía estaba vivo. Mark no pudo evitar sentirse un poco mal por el niño, pero no podía hacer nada al respecto ahora, lo único que podía hacer era sacar a su papá de la escena e intentar deshacer parte de ese lavado de cerebro. Alejándose de su hermano, miró a uno de los soldados, al mirar su hombro pudo ver que era un oficial de algún tipo, los rayos bailaban sobre su cuerpo mientras el uniforme del soldado aparecía sobre él. Con lo que esperaba fuera un disfraz eficaz, Mark se dirigió rápidamente hacia el palacio, aunque aterrizó a poca distancia antes de acercarse al palacio con una pistola en la mano. Al acercarse a una entrada trasera que estaba custodiada, todos los soldados lo saludaron. Mark había copiado una máscara negra que usaba alrededor de su rostro ya que estaba seguro de que su disfraz fallaría de inmediato si vieran su rostro, así que con suerte esto evitaría eso. Mark sonrió bajo su máscara mientras todos los soldados lo saludaban, pero esa sonrisa desapareció rápidamente cuando comenzaron a hablarle en un idioma que no reconocía. Mierda, pensó para sí mismo mientras los soldados comenzaban a sospechar cuando lo hacía. No respondo. Se acercó a ambos soldados antes de noquearlos a ambos con ligeras bofetadas en la cara. Vale la pena intentarlo, supongo, se dijo a sí mismo, aunque cuando pasó junto a ellos sintió un cosquilleo en el fondo de su mente. El mismo tipo cuando se le ocurrió la idea de fusionar rojo y azul. Se agachó junto a uno de los soldados y colocó su mano contra su cabeza, una chispa de electricidad fluyó desde su mano hasta su cabeza y una avalancha de información fluyó dentro de él, haciéndolo hacer una mueca de dolor. Supongo que ahora hablo árabe. Se dijo a sí mismo mientras se levantaba. Sabía que tenía algunas habilidades telepáticas menores, pero no tenía idea de que pudieran usarse de tal manera.
Quizás fue la iluminación la que lo impulsó. Pensó para sí mismo antes de entrar al palacio. Todo eso podía esperar, ahora cumpliría su promesa y encontraría a Arley y saldría de allí, tal vez ayudando al equipo en el camino.